Hola, buenos días. Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera. El día de hoy nos vamos a enfocar en el tema de la autoagresión. ¿Qué es la autoagresión? Autoagresión es llevar al enemigo dentro de tu piel. Es una experiencia de angustia, es una experiencia de incomodidad dentro de nosotros mismos. Es sentirnos profundamente desconectados, es sentirnos desgarrados dentro de nosotros. Es como si hubiese una voz dentro de nosotros diciendo, no vales la pena, eres la peor persona del mundo, eres demasiado alta, demasiado baja, eres de esta complexión y no me gusta, tienes estos ojos y no son agradables, tu nariz, tu cuerpo, tu familia, tus vínculos. Ya para esta edad deberías de haber logrado esto o aquello. Solo por citar algunos ejemplos de esta angustia y desgarramiento que pudiéramos tener. La autoagresión puede producir depresión, puede producir autolesión, puede producir incluso involucrarnos en relaciones riesgosas. En otras palabras, como me detesto tanto dentro de mí mismo, voy a buscar a aquella persona que me lastime, me haga menos, me dañe. Puede incluso conducir hacia el suicidio, donde la persona se detesta tanto y con tal intensidad que eh, puede llevarlo a conductas peligrosas, como ya mencioné, el suicidio. Y esto es algo que también debemos de ver con cierta preocupación, ya que vemos crecientemente también el número de eh, jóvenes, niñas, niños, adolescentes en general, que también comienzan aparentemente con estos desafíos, con estos challenges, que comienzan a lastimarse, comienzan a lesionarse las muñecas, comienzan a cortarse las piernas, algo así como si fuera un reto, pero en realidad están tratando de sacar o expresar esa autoagresión que como trasfondo, por supuesto, hay dolor. En este sentido, vamos a tratar de explorar este origen, este surgimiento de la autoagresión. Y en un principio pudiéramos argumentar que, como se ha hablado en otras entregas, el ser humano nace con una necesidad de pertenencia, de seguridad, de amor. Repito, pertenencia, seguridad, amor. Todo esto se puede resumir en términos de una conexión amorosa. ¿Por qué? Porque también nuestra dependencia biológica, hemos hablado en otras entregas sobre fragmentación, les recomiendo esa entrega en YouTube o en Spotify, en donde nacemos con esa necesidad, aquello que plantea la teoría del vínculo, y esta necesidad de conexión amorosa también se vincula a nuestros tres cerebros. El cerebro, el cerebro reptiliano o tallo cerebral, el stem brain, como se le llama en inglés, es lo que nos conecta a la vida de manera fundamental. Dos, el sistema límbico, llamado el cerebro emocional, que es una propiedad de los mamíferos y, por supuesto, también otros vertebrados no mamíferos lo tienen, pero en los mamíferos se complejiza de tal manera que la llamada amígdala, esta
este componente fundamental del sistema límbico, a veces llamado alarma, a veces llamado componente del tamaño de una almendra, que nos regula la respuesta pelea, huida, congelamiento. Pero aquí hay algo muy importante también que vamos a discutir más adelante sobre no nada más el sistema límbico y la memoria de trauma, sino también el papel de esta amígdala. Y luego ya el neocórtex, que estudios muy importantes del neuropsiquiatra Dan J. Siegel nos habla también sobre elementos muy importantes de vínculo, de relación con otras personas, de cómo nos conectamos a otros a partir del neocórtex y cómo la construcción de identidad tiene que ver en o desde cómo sentimos la conexión afuera de nosotros, así sea dentro del vientre materno, como se ha estudiado, si estamos profundamente, vamos a decir, si sentimos rechazo o si la madre se encuentra profundamente ansiosa, desconectada, drogada o no desea al bebé. Y luego, por supuesto, los primeros años, que hay cierta discrepancia, de acuerdo a algunos expertos, dicen los primeros 2 años son fundamentales, no, los primeros 3 años son fundamentales, y algunos argumentan hasta los 6 o 7 años. Pero lo que parece ser en términos de una llamémoslo, un desarrollo neuropsicológico fundamental en términos de estos puntos que les hablé, que es seguridad, pertenencia y amor, este vínculo amoroso que les mencioné hace un momento, parece que se establece de manera muy importante hasta los 3 años de edad. De tal manera que estar conectados a la vida, eso tiene que ver con nuestra seguridad. ¿Recuerdan este primer punto? Estar conectados a la vida, porque si no hay seguridad, si no hay garantía desde recibir alimento, en el caso de los mamíferos, leche materna, o simplemente protección, nuestro propio tallo cerebral, nuestro propio cerebro, llamémoslo así, animal, comienza a desconectarse. Por otro lado, la necesidad de vínculo, de pertenencia, que allí nos lleva al sistema límbico, al igual que el tercer punto mencionado, que es el amor. Y en el sistema límbico nos lleva, en el caso, vamos a decirlo todavía, de mamíferos, a una naturaleza gregaria, una naturaleza de pertenencia. Y esto es, en el caso de muchos mamíferos y humanos, que somos seres eminentemente sociales o gregarios o de manada. ¿Por qué? Porque eso da seguridad como una respuesta evolutiva adaptativa. De tal manera que también ese pertenecer y ocupar un lugar en la estratificación de la vida emocional de esa manada, en este caso del grupo social humano, tribu, familia, se vuelve sumamente importante. Y es por eso que se ve en sistemas familiares cómo nosotros ocupamos un lugar dentro de la estratificación emocional de manada humana, tribu, familia, incluso de forma inconsciente ante antepasados, ancestros que incluso no les conocimos. Para ello les recomiendo la entrega Sanar el tejido familiar. Allí podemos ver de manera más detallada aspectos de estas estructuras familiares o tejidos relacionales en familia. Volviendo al punto. Esta pertenencia se vuelve fundamental, ya que también nos cercioramos de una sobrevivencia, de un lugar,
Y es este pertenecer que incluso nos puede llevar como descendientes, como cachorros o bebés, en el caso de mamíferos, nos lleva a responder a nivel de conducta a ciertas necesidades de ese grupo, de esa tribu. Se ha estudiado incluso conductas de agresión, conductas de animales en donde pueden ellos desarrollar conductas de, entre comillas, abuelos que no conocieron, y digo entre comillas, eh, porque hay experimentos que se hacen todavía en facultades de psicología y psiquiatría con animales, ratas, ratones, etcétera. Y esto es importante en términos de, por ejemplo, eh, un estudio que se hizo, perdón, en la Universidad Fraser, en la Fraser University de Canadá, en donde se daba una forma de cocaína ingerible a ratones. Y a estos ratones se les aislaba, se les ponía alimento, agua y esta sustancia en forma de bebida de cocaína ingerible. El ratón se volvía sumamente adicto, el ratoncito solo, se volvía sumamente adicto al nivel que, aunque se le pusiera un alimento muy agradable, él se encontraba ya tan adicto que literalmente se freía el cerebro con esta sustancia adictiva. Luego esta misma sustancia adictiva, porque aquí hay dos experimentos importantes, esta misma sustancia adictiva se ponía en un lugar donde no nada más había un ratón, sino que había decenas de ratones, ¿verdad? Ratas, ratones. Y las botellas con la sustancia adictiva, era una forma de cocaína ingerible, también se colocaban en esta, llamémosla, gran complejo, eh, le llamaban ciudad de ratones en este experimento. Las ratas, los ratones, ignoraron estas botellas de sustancia adictiva porque se encontraban gregariamente, se encontraban en manada, reproduciéndose, persiguiéndose, peleando, como es algo, llamémoslo así, ordinario en una vida gregaria, en este caso de ratones. Así que la gran pregunta fue, ¿qué es lo que nos vuelve adictos? Nos vuelve adictos la sustancia sumamente adictiva, como lo es la cocaína, la codeína, la piedra, el alcohol, por decir algunas de las sustancias, o bien es la ausencia o la carencia, en términos incluso cerebrales, de estímulos de pertenencia. Interesante. Y luego también, como en este tipo de experimentos, como ratas y ratones profundamente adictos en sus nietos, y estos nietos ratones no conocían a sus progenitores, vamos a decir, ni padres, o desde muy pequeños fueron separados, mucho menos a los abuelos, como también tenían conductas adictivas siempre y cuando entraran en aislamiento. Es algo así como, y por supuesto son experimentos interesantes, no concluyentes, y esta es la verdad absoluta, pero nos dan material de reflexión. ¿Cómo es que nosotros podemos activar trauma a partir de entornos que lo catalicen, que lo disparen, y cómo esto, tanto a nivel de nuestra infancia, como hemos tratado de argumentar, como también posiblemente en una noción sistémica se puede activar trauma en términos de nuestros antepasados? De tal manera que la autoagresión, como hemos venido hablando, que es, vuelvo a repetir, llevar a nuestro o llevar al enemigo debajo de nuestra piel,
llevar a esta persona antagónica que está criticando, saboteando, lesionando, llevándonos inconscientemente, hay que subrayar esta palabra, personas sumamente inteligentes, incluso pudiéramos decir exitosas en muchos campos o ramas de la vida humana, llamémosles artísticas, económicas, sociales, incluso físicas, pueden tener cuerpos sumamente atractivos o pueden ser prolíficos autores o como fuere, pueden llevar eh, esta forma inconsciente de autolesión, de autoagresión, desde donde puede ser en una forma incluso un poco más suave, tal como tengo que ser la persona que trabaja más, ser un trabajólico o ser un mamá o papá ólico, ¿verdad? En donde se vuelve obsesiva la crianza y uno se olvida de sí mismo. O se vuelve obsesivo el trabajo. Claro que es importante trabajar y hacerlo bien, si no, pues pudiera haber consecuencias. Sin embargo, eso se vuelve la razón de existir. Y es interesante, ¿por qué? Porque el individuo en esta forma inconsciente de agresión tiene un miedo muy importante. Y ese miedo puede ser interiorizado, vamos a decir, o dirigido hacia uno mismo. Soy lo peor, por lo tanto tengo que compensar. eh, como les mencioné, trabajando de más, buscando la perfección, buscando una especie de totalitarismo en nuestra vida, donde, dicho sea de paso, podemos ser nuestros peores dictadores. Así que este tirano de uno mismo es quien va a generar este modo de sobrevivencia, este aferramiento a uno. Y esto es lo que nos va a volver en ocasiones, como ya mencioné, personas con conductas peligrosas, en cierto sentido suicidas, o personas desde una perspectiva un poco más suave que se vuelvan obsesivas compulsivas. Puede llegar desde la lesión o bien puede ser que entremos en relaciones o vínculos destructivos porque sentimos merecer que nos destruyan. Como les mencionaba en términos de los diplomados, allí les llamamos a este Dancing y Dancing, le llamamos el tirano. Y este tirano que es uno mismo es quien se explota a sí mismo, explota a los demás, vive con un profundo temor a que en ocasiones salgamos de esa fachada. Justamente en psicología budista tenemos un módulo, los módulos duran 10 horas, son 10 módulos de 10 horas, es a lo largo de un año, y les recomiendo mucho porque allí profundizamos en temas que, y lecturas que ciertamente merece la pena el crear este diálogo constructivo entre las ciencias cognitivas, psicoterapéuticas en Occidente con la profunda tradición contemplativa, lo que llaman los budistas Nanri, la ciencia interna, se dice en tibetano, la ciencia de la mente, Sangyepa, para despertar. Entonces, esto sería el 21 de septiembre que comienzan los diplomados. Toda la información la pueden ver en centrohimalaya.com, incluso pueden allí inscribirse. También un poco a manera de propedéutico, a manera de introducción, este 29 de agosto, por supuesto enteramente en línea,
Se dará la conferencia La mente, la meditación y el bien morir, que es justamente la introducción a psicología, mindfulness y el bien morir, tanatología tibetana. Y este es un webinar enteramente gratuito. Les pedimos que se registren en centrohimalaya.com. Repito, es enteramente gratuito este propedéutico y es una buena introducción para saber cuáles serán los contenidos y en qué nos vamos a basar. Volviendo a este tema de autoagresión, se vuelve sumamente importante entender o tratar de entender cómo es que alguien se puede volcar contra sí mismo. Cómo alguien puede de pronto decir, soy la peor persona que haya existido, no me merezco menos que maltratos, no me merezco menos que sufrir, no me merezco menos que una vida miserable. O, de forma compensatoria, una vida aparentemente funcional que en el interior o en la intimidad es profundamente miserable. Todo esto es como hablamos en la entrega anterior, en la serie de entregas anteriores, enfocadas en la codependencia. Allí hablábamos de que hay posibilidades de entrar en un narcisismo o bien en trastornos de codependencia, desde donde pudieran hacer una perfecta unión, un perfecto enamoramiento. Alguien que dice en qué me puedes servir, el narcisista, en qué te voy o puedo servir, el codependiente. Obviamente son vínculos destructivos. Dicho todo esto, ¿qué es lo que nos lleva a este vivir con nuestro propio enemigo? El enemigo de nosotros mismos, o bien te puedes buscar a un círculo de amigos cuya característica sea destructiva, o pareja, como esta película décadas atrás, Durmiendo con el enemigo, Sleeping with the Enemy. También esa es una forma de autoagresión que, vuelvo a subrayar, son procesos inconscientes. De tal manera, y en otras entregas nos vamos a enfocar en también aspectos correlacionados que tocan las adicciones, y las adicciones como una forma de mitigar ese dolor de fragmentación. Así que esta pequeña que busca seguridad, pertenencia y amor. En esto que pudiéramos coronarlo con la idea general de conexión o vínculo amoroso, de pronto se encuentra o se puede encontrar con un entorno antagónico. Un entorno que no le da seguridad, no le da pertenencia, no le da amor. Y esto, aunque vamos a tener una segunda parte de esta entrega, esto es muy relevante porque cuando ocurre este tipo de trauma, este tipo de lesión emocional, vamos a profundizar sobre la idea de los tres cerebros y cómo se crea lo que se llama también en biodescodificación, justamente se le llama bioshock o biotrauma o biogolpe, como quisieran llamarle. Y esto es muy interesante porque la amígdala es la que percibe el miedo, es la que deja esta lesión en todo el sistema límbico, no meramente en la amígdala, pero también esto se va, como dice el doctor John DiSarno en un libro que se llama Mind Over Back Pain
la mente sobre el dolor de columna, espalda, en donde ese trauma se va a activar en la parte más débil en términos físicos, y como tenemos, por supuesto, en nuestro tallo cerebral, en la espina dorsal tenemos incontables terminales nerviosas, vuelvo, aunque suene un poco a pleonasmo, nos conecta desde el cerebro hasta la médula del cuerpo, ¿verdad? Toda nuestra estructura ósea, músculos, órganos. Es ahí donde ese bioshock, ese biotrauma se puede registrar, y no necesariamente un niño o una niña va a tener dolor de espalda, pero eso se puede desarrollar 20, 30, 40 años después, particularmente cuando inconscientemente busque un entorno familiar similar al que vivió. ¿Por qué? Porque como nuestra teoría de pertenencia, de vínculo, es primero buscamos lo familiar y antes nuestra sobrevivencia, así que el porcentaje de seguridad, de pertenencia y de amor que hayamos recibido puede estar aquí abajo. Entonces es muy a menudo lo que vamos a buscar y lo que va a activar ese tipo de trauma. Obviamente son temas complejos, y en esta primera entrega enfocada a la autoagresión voy a tratar de mantenerlo como en lo más práctico, e idealmente también hacer un ejercicio de meditación. Pero sí me gusta presentar las diferentes ideas, contrastar los diferentes ángulos con la intención de tener una reflexión un poco más compleja. La realidad no es lineal, ni tampoco la explicación de la misma es lineal. Por eso en la tradición budista se habla de 9 vehículos metodológicos, ¿verdad? Yanas se les dice en sánscrito, donde un aspecto que pudiera ser relativamente lineal es importante, pero también hay que verlo complejo. Entonces comenzamos a contrastar, pero más que contrastar, a complementar, que esta es una aproximación bastante postmoderna. Así que, dentro de este antagonismo, de esta fragmentación que tendríamos con nosotros mismos, es importante el que nosotros podamos comenzar a mirar este posible origen que viene en la mayoría de las veces de la infancia. Y estaba mencionándoles esta presencia adulta antagónica. Y la presencia adulta antagónica puede ser papá o mamá, o simplemente un adulto. Puede ser una tía, puede ser un tío, puede ser una abuela, un abuelo, que en algún momento, no necesariamente toda la crianza, nos cuidaron o pasamos tiempo con ellos, donde pudiera haber pudiera haber ocurrido un abuso sexual en sus diferentes niveles de intensidad, desde tocar hasta ya una penetración, violación, o bien un abuso cognitivo, tal como palabras muy fuertes donde los adultos descargan su dolor en nosotros, como eres lo peor, no sé para qué te tuve, si eres la causa de mi tristeza, eres una terrible hija, eres lo peor, mira a tus hermanos lo bien que se portan, tú eres lamentable. No necesariamente esto va a ocurrir de los 2 a los 4 años, puede ocurrir incluso en la adolescencia. Podemos traumarnos o traumatizarnos como adultos, como aquellas personas que terminan una relación traumatizante. Obviamente hay un trasfondo para haberte relacionado con esa persona, y sí hay que trabajar con ese trauma de adultos, o aquello que se llama PTSD,
el Post-Traumatic Stress Disorder, el trastorno de estrés postraumático, también es algo que se puede trabajar. Así haya ocurrido el año pasado o como resultado de un evento, vamos a decir, un desastre natural, un desastre social o un acto terrorista, o incluso podríamos decir que sí vamos a necesitar como sociedad un trabajo de estrés postraumático como resultado de esta pandemia. Así que en el momento en que, pero en el ejemplo que estamos tratando de acotar, es este adulto antagónico que descarga su dolor. E incluso quiero extender el término, extender el dolor en abusos sexuales. No estoy diciendo que sea sano, ni mucho menos adecuado, pero es una forma de descargar el dolor desde un sistema sumamente lastimado, que obviamente no es justificable cualquier transgresión, pero se entiende desde una perspectiva sistémica, estructural, psicológica. Así que al descargar este dolor, al decir, al condicionar el amor, yo solo te quiero y tú eres bonita siempre y cuando te calles. Solamente eres bonita y eres querible, eres amable cuando sacas buenas notas, buenas calificaciones. Solamente cuando haces, en otras palabras, lo que yo quiero, diría el adulto. Y es allí cuando esta fragmentación, cuando esta escisión empieza a crear una idea desde donde, en muchos casos, el niño, preadolescente, adolescente, está tratando de contactar a sí mismo, está tratando de contactar emociones, incluso hacer sentido de sus hormonas, expresando sentimientos y comportamientos, y es doblado, es suprimido, es condicionado su amor, al grado que en aparentes teorías modernas, donde te dicen tiempo fuera al niño, se está portando tiempo fuera, en otras palabras, les estamos lastimando, diciendo, les estamos traumando, diciendo, tú contactar sentimientos no es bueno. Tú ser tú mismo y tratar de gestionar ese dolor o ese enojo o esa rabia o esa tristeza no es algo que quiero. Yo solo quiero a esa persona que simplemente muestre felicidad, buenas calificaciones, coma bien, diga por favor y gracias. O en ocasiones también el adulto puede tener un trauma de sí mismo, como hablé de descargar el dolor, y posiblemente fue atormentado también en su infancia, y él, cuando entra en contacto con un pequeño o pequeña, lo que cree que es familiar y cree que es correcto, o lo que le lastimó, inmediatamente va a surgir una forma de enojo o censura a esa pequeña o pequeño para comenzar a torturarlo cognitiva, idealmente solo cognitivamente, solo psicológicamente, que no es bueno, pero en ocasiones sí se puede llevar a no nada más golpes emocionales, sino también físicos, sexuales, etc. De tal manera que estos biotraumas, pero que también podemos llamar traumas cognitivos, traumas emocionales, sientan las bases para esta escisión de nosotros mismos, donde vamos a sentir justamente que hay algo malo en nosotros, equivocado en nosotros, disfuncional en nosotros. Y voy a traer un tema delicado, voy a traer un tema controversial, doloroso, aquello llamado el síndrome, a veces le llaman trastorno de Estocolmo. Esto es donde inicialmente se acuñó ese término
donde las personas abusadas sexualmente se enamoran del perpetrador. De alguna manera guardan hacia el perpetrador una especie de lealtad. Y por otro lado también hay en algunas interpretaciones esta triste consecuencia donde el abusado, la persona abusada, se siente sucia, quién lo provocó, inadecuada, no suficiente, al menos alguien me hizo algo, ya que hasta el perpetrador. Ahora, son temas sumamente dolorosos y delicados, pero aquí solamente, más allá de querer plantear la verdad absoluta o lo que realmente sucede, recuerden que tenemos una aproximación más analítica, dialéctica, de complejización de aproximaciones o teorías, por lo que volvemos a esta parte humana: seguridad, pertenencia, amor. Pero cuando somos vulnerados, y tristemente no únicamente ocurre en la infancia, cuando ciertamente somos muy vulnerables, pero incluso adultos que son completamente doblados, torturados, lastimados. Entonces, lo que ocurre es que pudiéramos generar, por un lado, esa autoagresión, que es lo que estamos hablando, y por otro, podríamos generar una cierta lealtad hacia el perpetrador. Pero recuerden lo que estoy tratando de mencionar: ocurre en niveles inconscientes, de tal manera que pudiéramos lastimar incluso nuestras relaciones íntimas, nuestra conexión a mujeres o a hombres, conexión hacia los seres humanos a partir de una agresión de esa magnitud. Y en muchos casos, traumas pueden manifestarse de manera profundamente inconsciente, como diferentes formas de cáncer, esclerosis múltiple, diferentes formas de enfermedades autoinmunes, dolores de espalda, como hemos también aquí mencionado, de acuerdo al doctor Di Sarno. Entonces, en este contexto, podríamos llevar este trauma, como también se puede decir generacional. Muchas veces problemas de enfermedades de sangre tienen que ver con la familia. Y esta forma humana, vamos a acotar, esta forma humana que antes que la felicidad es la pertenencia, que la forma de amor como la hayamos recibido o de conexión, que puede ser incluso a través de un abuso, hay ciertas lealtades. En ese sentido, es importante reflexionar que guardamos este trauma, y ese trauma es como cuando en un golpe un objeto se parte en dos o en tres o en cuatro, que ciertamente pudiera llevar a trastornos limítrofes llamados border, o bien a estas formas de autoagresión. De tal manera que es importante, cuando trabajemos en esto, en esta reflexión, en este trastorno de autoagresión, que podamos entender que cuando ocurrió ese biogolpe o ese golpe traumático, vamos a llamarlo, porque puede ser biológico o es biológico, pero también es cognitivo inconsciente, algo sumamente importante es que podamos ir al momento previo
en que ocurrió esa fragmentación, en que ocurrieron estas esquirlas, esta división de nosotros, donde vamos a crecer diciendo, ¿quién soy yo? ¿La víctima o el victimario? Y aquí es en donde entramos a introyectar a ese adulto antagónico que puede ser: eres lo peor del mundo, no eres presentable, no sirves para nada, eres una persona terrible, y no lo recuerdas, solamente te sientes sumamente lastimado, te sientes sumamente incómodo contigo mismo. ¿Por qué? Porque, dicho de una forma más fácil, es como tener esa voz del adulto que tuvimos, ¿verdad? Que nos está llamando la atención, que nos está lastimando, que nos está diciendo no sirves para nada. O eres una persona que de alguna manera se sabotea a sí misma porque no se siente suficiente. Así que, bien, como saben, estas son dos entregas que vamos a hacer. Al menos una donde esta primera estamos exponiendo el problema, estamos complejizando la situación, y otra donde particularmente vamos a meditar al respecto, donde se va a dar la propuesta de sanar, de acceder a este de manera inconsciente a través de una meditación, acceder a este sistema límbico. Se le puede llamar la amígdala, pero es mucho más complejo el sistema límbico y está también allí vinculada a la memoria, donde podamos resignificar, podamos sobreescribir, podamos replantear esta experiencia de fragmentación previo a que ocurriera, y a partir de ese momento trabajar con diferentes formas con las que vamos a meditar para recuperar esta parte sana, esta parte, vamos a decir, de un desarrollo natural, amoroso, de, vuelvo a repetir, pertenencia, seguridad, pertenencia y amor, que es lo que constituiría este vínculo amoroso. Sí, ciertamente aquí pudiéramos decir que se vuelve sumamente importante el que podamos nosotros entender que esta agresión, que esta obsesión, que estas tendencias destructivas que llevamos en nosotros mismos fueron adquiridas. Y porque fueron adquiridas, vamos a poder también trabajarlas, sanarlas, porque uno puede acomodar, sanar la historia, no curarla. No podemos borrar la historia, simplemente podemos sobreescribirla, podemos resignificarla, podemos sanar, acomodarla. Y esta es, pues, básicamente la propuesta con la que vamos a trabajar. Y aquí vamos a hacer un ejercicio muy breve en términos de sanar. Va a ser bastante superficial. Ya en nuestra próxima entrega, donde también complejizaremos sobre todos estos aspectos de autoagresión, vamos a ir profundizando ya también a niveles inconscientes. Así que en este primer ejercicio más externo, más enfocado en sentirnos y aceptarnos, vamos a cerrar los ojos. Vamos a respirar profundamente y dejar que el aire salga solo.
sin forzarlo. Otra vez. Y soltamos. Escuchamos nuestra respiración y de alguna manera prestamos atención a este organismo vivo que somos, como si escucháramos las células moverse de un lado a otro, como si viéramos y escucháramos el torrente sanguíneo desplazarse, como si viéramos también las pequeñas células que hacen y constituyen nuestras venas y arterias mantenerse unidas. Sentimos los glóbulos blancos, los leucocitos, que es el sistema inmunológico, protegernos. Sentimos la electricidad de cada célula. Sentimos a nuestro sistema nervioso mantener la organización de nuestro cuerpo, desde el latido cardíaco hasta la regulación de hormonas y sustancias químicas en el cerebro, al igual que en las glándulas que se segregan por todo nuestro cuerpo. Escuchamos nuestra respiración una vez más y sentimos que pertenecemos a nosotros mismos. Sentimos que estamos en nosotros. Sentimos nuestra piel. Sentimos nuestras encías, nuestros dientes y molares, nuestra lengua. Sentimos que en todos estos órganos, huesos, músculos, nervios, sustancias, pertenecemos a nosotros mismos en muchas capas. Y en esta pertenencia a nosotros, a nuestras capas, a nuestras células, a nuestros tejidos, sentimos que estamos conectados por amor. Sentimos que todo lo que nos estructura es amoroso. Así que nos decimos a nosotros mismos en este momento, a nuestro cuerpo, decimos: me disculpo a mí mismo por todo el dolor, por todos los sentimientos encontrados, por todo el abandono hacia mí, por sentirme menos, por sentirme incapaz. Me disculpo a mí mismo por criticarme constantemente,
por siempre sentir que estoy en el momento y lugar equivocado. Me disculpo por sentirme la persona inadecuada. Me disculpo por no sentirme una persona digna de ser amada por sí misma y por los demás. Me disculpo, me disculpo, me disculpo completamente. Disculpo a los demás, dejo de guardar rencor, dejo de guardar sentimientos de reivindicación o venganza pensando tienen que sufrir los demás como yo he sufrido. Les disculpo, les disculpo, les disculpo completamente. Y enfocados una vez más en nuestro cuerpo, en nuestras sensaciones, en nuestra experiencia de ser nosotros mismos vivos en esa estructura compleja llamada cuerpo. Me amo a mí mismo, repetimos. Me aprecio, estoy vivo, estoy consciente, soy capaz de procurarme amor, procurarme respeto. Soy capaz yo mismo de procurarme seguridad, de procurarme vínculo, de procurarme amor a mí mismo. Soy suficiente. Soy capaz. Soy una persona digna de ser amada. Soy una persona capaz de aprender y de validarme por mí mismo sin esperar que todos lo tengan que hacer. Me amo a mí mismo. Me respeto a mí mismo. Estoy conmigo mismo las 24 horas el resto de mi vida. Esto que soy yo mismo no nada más son mis órganos, sistemas o tejidos del cuerpo. También soy mi sentir. También soy mis pensamientos amorosos. También soy mi pertenencia amorosa a mi sistema familiar. Pertenezco en amor. Pertenezco a la vida. Pertenezco a lo más noble, que es estar vivo, que es estar unido a todo lo que hay. Respiramos profundamente. Sentimos esta pertenencia a nuestro presente, a nuestro pasado amoroso, consciente o inconsciente. Y también pertenecemos a todos los vínculos sanos que estableceremos a futuro.
agradecemos y para concluir decimos 3 veces la palabra gracias y 3 veces la sílaba A. Gracias, gracias, gracias. Ah, ah, ah. Y salimos poco a poco del ejercicio. Muy bien, les agradezco este espacio de reflexión. Recuerden que tendremos una próxima entrega profundizando en el tema de la autoagresión. Y recordarles que todos estos materiales los pueden seguir viendo en Spotify, en YouTube. Y por supuesto siempre agradecemos que recomienden Centro Himalaya. Pueden entrar a ver este material y muchos otros también en centrohimalaya.com. Gracias y hasta la próxima.